Buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien. Bueno, mi nombre es Emily Álava. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. La revolución industrial se da en los siglos XVIII y XIX. Fue un proceso de transformación económica que comenzó alrededor de 1760 en lo que es Reino Unido, luego se expandió lo que fue Europa y Estados Unidos. Se caracteriza por el paso de una economía agraria artesanal a la industrializada y mecanizada. El motor fue la introducción de tecnologías claves, como las máquinas a vapor, las hiladoras, los trenes. Estas permitieron la producción masiva de bienes. Como consecuencia, las fábricas urbanas proliferaron a millones de campesinos, los cuales migraron a otras ciudades para trabajar como obreros. Socialmente se surgieron dos clases antagónicas. La burguesía industrial, que eran aquellos que contaban con el capital y eran los dueños de las fábricas, y el proletariado, que eran los obreros aislados. Entre sus causas se mencionan el excedente de la población rural y la acumulación del capital burgués para invertir en lo que era la industria. Entre las consecuencias se destaca un cambio radical en el modo de vida. Aquí además aparecieron nuevos medios de transporte, lo que son los ferrocarriles, los barcos de vapor, que redujeron lo que eran las distancias. O sea que es decir que aquí ya se podían comunicarse como quiera de distancias más lejanas. La revolución industrial, esta sentó las bases del capitalismo moderno y transformó permanente la estructura económica mundial. Bueno, la Revolución Francesa, esta se da en los años 1789 a 1799. Esta estalló con la profunda crisis del antiguo régimen. Es decir, el Estado francés estaba ahogado por deudas de guerra, malas cosechas y abusos señoriales. Mientras la burguesía emergente reclamaba la participación política. En 1789, un pueblo parisino se sublevó. Aquí, como lo podemos ver aquí en esta imagen, tomó la Bastilla. Aquí se abolió lo que era el feudalismo y se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. Entre sus consecuencias fundamentales estuvo lo que era la caída de la monarquía absoluta y del sistema estamental. Aquí se implantó la república y se estableció una constitución democrática. Y se expandieron por toda Europa los ideales ilustrados de la libertad e igualdad. En conjunto, la revolución abolió los privilegios aristocráticos e inició la secularización del Estado y sentó las bases de los estados-nación modernos en Europa, en lo que se conoce hoy en día que es Europa. La revolución digital, esta se da a fines del siglo XX hasta lo que es el presente. Como todos sabemos, es mediante el cual las tecnologías han evolucionado, ya sea con computadoras, redes, lo que es el internet y sistemas basados en datos, que reemplazan y transforman procesos analógicos, productivos, sociales, cambiando cómo producirnos, cómo comunicarnos, cómo aprender y también cómo gobernar. Ya, en esta línea de tiempo que podemos ver aquí, que nos dice de la imprenta a internet, las revoluciones que transformaron la sociedad. Como sabemos, en 1440 se dio lo que es la invención de la imprenta, que fue creada por Johannes Gutenberg. Aquí se democratizó el acceso a los libros y el conocimiento. En esta etapa, aquí se da, este es un hito crucial para la humanidad,
porque se desarrolla lo que es la imprenta. Aquí se dio lo que era la producción masiva de libros y de documentos, lo que democratizó el acceso a la información y transformó la sociedad. Esto tuvo un impacto en la difusión de lo que es el conocimiento. Aquí se sentó lo que son las bases para la sociedad moderna. En 1760, que se da la revolución industrial, que aquí es la introducción de máquinas, fábricas y producción en masa, lo que transformó el trabajo, la economía y la vida urbana. En 1789 se da la Revolución Francesa, el fin de la monarquía absoluta en Francia, lo que inspiró movimientos democráticos y los derechos ciudadanos. En 1876 se da lo que es la invención del teléfono. Aquí se logra la primera comunicación de voz a larga distancia. El que inventó esto fue Alexander Graham Bell. Él fue el primero que realizó la primera llamada a su asistente Thomas Watson, aunque hubieron personas que también trabajaron en tecnologías similares, pero no lograron esa comunicación que necesitaban. El teléfono transformó la comunicación y sentó las bases para lo que es las telecomunicaciones modernas. Su invención no solo tuvo un impacto en la forma en que las personas se comunican, sino que también contribuyó al avance de otras tecnologías. Es la primera conexión entre computadoras de universidades en Estados Unidos. Aquí comenzó todo lo que es la era de la información y comunicación digital. Como quiera, ARPANET es la precursora del Internet. Esta nació como un proyecto de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su objetivo principal era crear una red de comunicación descentralizada y resistente a los ataques, además de facilitar la colaboración de los investigadores. La primera conexión se realizó entre dos universidades en California, marcando el inicio de la comunicación entre computadoras de forma remota. Posteriormente, ARPANET evolucionó y se expandió, sentando las bases para lo que es una red global, la que conocemos hoy en día como el Internet. A partir de esto se dan los primeros desarrollos, como por ejemplo en 1971 se envía el primer correo electrónico. En 1973 se establecen conexiones internacionales entre Estados Unidos, Reino Unido y Noruega. En 1983 nace el protocolo TCP/IP, lo que hoy en día es la base del Internet. En 1991, aquí se crea lo que es la World Wide Web por parte de Tim Berners-Lee, permitiendo acceder a la información mediante lo que es las páginas y los enlaces. De ahí en adelante, el Internet se vuelve masivo, con lo que es el auge de las redes sociales, los teléfonos inteligentes. Hoy es una red global que conecta a miles y millones de personas y dispositivos. ¿Alguna vez ustedes han pensado cómo un invento puede cambiar la historia de todo el mundo? Bueno, lo vamos a investigar. Aquí tenemos tres imágenes. Observen y díganme qué tienen en común estas tres imágenes. Son las tecnologías claves que disparan grandes transformaciones sociales. Ya, muy bien. Vemos innovación atrás de la historia. Ya, muy bien. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es sobre las revoluciones que cambiaron el mundo. Desde la imprenta hasta lo que es el día de hoy, el Internet. El objetivo de la clase es analizar las principales revoluciones tecnológicas y comunicativas, desde la invención de la imprenta hasta el surgimiento del Internet.
comprendiendo lo que es el contexto histórico, sus aportes al desarrollo social, cultural y científico, así como su impacto en la forma de transmitir y acceder al conocimiento. Bueno, les voy a hablar, les voy a definir brevemente lo que es una revolución histórica. Una revolución histórica es un proceso de cambio profundo que transforma radicalmente las estructuras políticas, sociales, económicas de una sociedad. Según una definición clásica, una revolución implica un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización. En cualquier caso, lo esencial es que las revoluciones dejan legados duraderos que generan transformaciones permanentes en el sistema político, la economía o la sociedad de un país. Los tres ejemplos claves que han marcado en la historia, empezamos con lo que es la revolución industrial. Bueno, vamos a realizar una pequeña actividad. Vamos a hacer una dramatización. Un pequeño noticiero en vivo en el que ustedes van a relatar lo que es esa época. Hay tres personas que van a estar interviniendo aquí. Usted va a ser de entrevistador, usted va a ser Jonas Gutenberg y usted va a ser Tins Werner. Ya. En base a lo que hemos escuchado de la clase, ustedes van a hacer la dramatización. Van a hacer pequeños diálogos en los cuales se dé a entender lo que es las revoluciones que transformaron la sociedad. Bueno chicos, como ya han transcurrido los 5 minutos para realizar la actividad, quiero escuchar las intervenciones de cada uno de ustedes. Empecemos. Bienvenidos a Caras que cambiaron la historia. Hoy viajaremos en el tiempo para conocer dos mentes brillantes. Primero, directos del siglo XV, el hombre que puso a temblar a los monjes cofistas, Johannes Gutenberg. Bueno, y si antes de mí copiar un libro era como escribir 1000 tareas a mano. Con mi imprenta la gente pudo leer más, aprender más y quejarse más en cartas. Y nuestro segundo invitado viene del siglo XX. Él no imprime libros, pero sí páginas web. Tim Berners-Lee. Hola. Yo inventé la World Wide Web, así que si alguna vez buscaste cómo hacer pan sin levadura, es gracias a mí. Señor Gutenberg, ¿qué opina de Internet? Interesante, pero en mi época el wifi era que un vecino te prestara un libro. Sí, pero ahora con internet, en vez de leer un libro, la gente se distrae viendo videos de gatos. Entonces, si estuvieran en la misma época, ¿quién ganaría en importancia? Yo, sin libros, nadie sabría leer para usar el internet. Yo sin internet, nadie sabría que existió. Veo que nunca se pondrán de acuerdo. Gracias a ambos por cambiar la historia y por darnos tarea para la clase de hoy. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pregunta sencillita. ¿Qué revolución tuvo el cambio más rápido en la sociedad? ¿La imprenta o el internet? El internet. ¿Por qué? Porque provocó un cambio social más veloz. Ya. Bueno chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. En conclusión, las revoluciones, aunque separadas por siglos, comparten un mismo principio: romper los límites de acceso al conocimiento y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo humano. La imprenta sentó lo que son las bases de una sociedad más alfabetizada e informada, mientras que el Internet ha construido un espacio global donde la información es inmediata y colaborativa. Sin embargo, estas transformaciones también plantean desafíos éticos, sociales y culturales que requieren una reflexión crítica,
para garantizar que el progreso tecnológico esté al servicio de la equidad y el bienestar colectivo. En definitiva, de la imprenta al Internet, el poder de la información ha sido y sigue siendo el motor de los cambios más profundos de nuestra historia. La historia no es solo el pasado, es un reflejo de los cambios que vivimos el día de hoy. Gracias.